Soy Edorta Larrauri, director adjunto en el Centro Tecnológico GAIC Erika 4, y de alguna forma mi papel hoy aquí es hablar de las capacidades de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en la I+D de materiales compuestos, más allá de las propias capacidades de GAIC. No voy a dar una presentación técnica detalle por detalle de cuáles son las capacidades instaladas en la red vasca para el desarrollo de composites, que son muchas. Sí os voy a proporcionar la información, porque de alguna forma, bueno, si veis el total de la presentación, son 127 transparencias, pero que no se asuste nadie, no pienso usar más de 30 o 40. Lo que sí voy a hacer es darlas todas para que tengáis la información que los distintos agentes, cuando se les ha preguntado y se les ha pedido que den las capacidades en materiales compuestos, han enviado o hemos enviado. Entonces, de alguna forma, lo que voy a hablar es sobre todo de en qué marco se encuentran las capacidades de I+D en materiales compuestos en el País Vasco, cuáles son los principales actores y esas capacidades en líneas generales. Voy a hablar de cómo tratamos de ordenarnos bajo la tutela de SPRI y del Gobierno vasco en la investigación estratégica de generación de capacidades y concretamente en el proyecto estratégico Actimat, que lleva funcionando desde principios de 2002, creo que es. Y de alguna forma acabaré dando unos ejemplos de proyectos de investigación aplicada para que conozcamos el tipo de proyectos que se desarrollan en el País Vasco. Bueno, el marco, el entorno en el que están las capacidades de desarrollo, de generación de I+D en composites en el País Vasco es la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que me he permitido rebautizarla en inglés como Basque Science, Technology and Innovation Network, BASTIN. Bueno, como veis aquí, el sistema tecnológico, científico-tecnológico vasco es un sistema complejo, muy plural, que va desde la generación de conocimiento hasta la aplicación en mercado, que incluye las unidades de I+D empresariales, los centros tecnológicos, la parte de I+D sanitaria, organismos intermedios de innovación, las universidades, los centros de excelencia vinculados a la universidad, los BERS, los centros de investigación cooperativa, los CICs, es decir, un conjunto bastante plural, que se ordena o se autoordena desde la estrategia y la política industrial para dar respuesta a las demandas de innovación de la industria vasca en general y para dar respuesta a las estrategias de política industrial y de innovación del Gobierno. Recientemente el Gobierno ha presentado el RIS3, la Regional Innovation Strategy, donde una de las prioridades fundamentales es la fabricación avanzada, que es donde, junto con energía, es el ámbito fundamental donde se enmarcaría esta capacidad de I+D en materiales compuestos que hay instalada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con lo cual, de alguna forma, es una estrategia que está bien encajada en la política industrial, bien encajada en la realidad industrial del País Vasco, porque es un país manufacturero fundamentalmente, con sectores demandantes de materiales compuestos, como luego veremos con la presentación de Martín de Egan, pero también en automoción o en eólica o en energía en general o en el sector ferroviario, sectores que los que estáis aquí conocéis bien. Bueno, los principales actores que yo he identificado y a los cuales he pedido esa información sobre capacidades
en I+D en Composites, en la Basque Science Innovation and Technology Network. El Composite Team, pues son dos de nuestras universidades, Mondragón y la UPV. Dentro de la UPV, como grupos más vinculados y más destacados o más activos, estaría el Laboratorio de Química Macromolecular, el Instituto Polimat y el BERC de Materiales, recientemente creado. Las dos plataformas tecnológicas, Tecnalia e IK4, y el Centro Tecnológico de Tecnologías Aeronáuticas, el CTA, más en la parte de ensayos especiales. De alguna forma son más de 15 grupos de investigación, más de 225 investigadores y más de 70 doctores. Es un equipo potente. Como todo, tiene sus peros, ¿no? Cuando preguntas las capacidades a cada uno de ellos, pues lo que se recibe, si es que quiere avanzar esto, se ha quedado ahí pensando. Oh. Pues lo que se recibe es más o menos esto. Es decir, cada uno de los agentes en el sistema seríamos capaces de firmar el 95% de la presentación que ha hecho el señor McKay sobre el Composite Innovation Center. Es decir, todos tenemos capacidades en desarrollo de materiales, formulaciones, preimpregnados, tenemos capacidades en prácticamente todos los procesos de transformación, tenemos capacidades en reciclado, incluso en la bio-based economy de los biomateriales y los biocomposites. Es decir, que visto desde fuera, lo que vemos es esto. Un popurrí donde hay un montón de agentes con una oferta cruzada de forma terrible y donde es difícil para los propios agentes aclararnos de quién es quién y mucho más para los usuarios, las empresas, es decir, bueno, quién es el experto dentro de la red vasca en esta parcela concreta. Para eso, como decía antes, no todo va a ser malo. Desde este escenario de una complejidad creada desde la génesis de cada uno de los centros, los programas de gobierno de investigación estratégica, lo que han tratado desde su origen es de servir de concentración de capacidades y de proyección estratégica conjunta y tratar de ordenar el sistema. Y en el ámbito de los materiales, el programa estratégico o el proyecto estratégico con distintas evoluciones que lleva funcionando es el proyecto Actimat, que nació en 2002 y nació como un proyecto de materiales inteligentes, de sensores y actuadores aplicados a estructuras y procesos inteligentes, que tenía los composites dentro, porque ya los tenía. Evolucionó en el periodo 2010-2012 a nuevos materiales estratégicos y nuevamente tenía la parte de composites dentro de sus líneas prioritarias de investigación, pero la verdad que es un trabajo difícil el tratar de concentrar todas las capacidades de ese sistema complejo en líneas de investigación comunes y concretas, con lo cual durante más en el primer periodo y poco a poco ordenándose, pues ha sido un poco de, tenemos esta línea de investigación, a mí ponme también que yo de eso sé hacer. Y vamos evolucionando en un proyecto que, por fin, vamos a decir, en los últimos años está ordenándose más y más y tratando de sacar fuera del proyecto Actimat lo que entendemos que, estando en el ámbito de procesos, materiales y equipamiento, está vinculado ya con otros proyectos estratégicos del Gobierno y con otros centros como el CIC
Microgune o el CICMAR Gune y sus agentes participantes, y está de alguna forma tratando de concentrar los esfuerzos y seleccionar las apuestas de investigación en materiales y en composites para ese equipo de investigación. Bueno, hasta 2010 el proyecto ha ido dando sus resultados, más o menos ajustados a lo que se pretendía, pero sí es verdad que es un camino recorrido de 10 años donde nos cuesta impactar en mercado. Es decir, estamos bien en la parte de producción de tesis, de publicaciones, de participación en congresos. En patentes ya estamos un poquito más flojos. En número de investigadores vamos bien, empleos directos, pero en la parte de impacto en empresa, ¿dónde estamos? Es decir, toda esta investigación estratégica de ese ruido del sistema, ¿dónde nos está llevando? Y nuevamente hay un esfuerzo promovido desde el Gobierno para que en la última convocatoria de Tortec se focalice más y más. Entonces, el último Actimat, presentado en 2013, se focaliza en 2 sectores, buscando un impacto directo en esos 2 sectores, que son el sector transporte y el sector energía, y de alguna forma coge ya ese formato a futuro de ir tratando de generar impactos concretos en sectores concretos, más allá de la generación de conocimiento en bruto, vamos a decir. Desde esta perspectiva, lo que se hace es un cambio desde un Actimat que en 2012 tenía 12 líneas de investigación y 54 sublíneas de investigación, es decir, aquello de, y apúntame a mí también que yo hago un GELCOAT especial para no sé qué, pues bueno, se concentran los esfuerzos en 9 líneas de investigación y 19 sublíneas, y la forma de concentrar ha sido donde se busca mayor impacto para esos 2 sectores, transporte y energía, y por otro lado, donde realmente se produce una cooperación eficaz entre agentes participantes. Es decir, las investigaciones individuales de cada uno de los agentes que están en el sistema, que no son en cooperación con otros agentes, quedan fuera del programa de investigación estratégica. Bueno, los composites vuelven a estar claramente definidos dentro de 2 de las 3 áreas, composites laminados de altas prestaciones, con particular incidencia en los composites termoplásticos y en elementos de caracterización singular, lo que hemos comentado de las instalaciones del Centro de Tecnologías Aeronáuticas, y en los sistemas de cuidado alternativos basados en ultravioleta, microondas y demás. Bueno, los agentes participantes, como veis en cada uno de los bloques, hay distintos agentes interesados y trabajando en conjunto, y de alguna forma tiene una revisión del número del objetivo de indicadores por cada uno de los participantes en el proyecto que veis ahí. No os quiero aburrir con ello, sí deciros que el proyecto es un proyecto estratégico que lleva desde 2002, que ha supuesto una inversión en esa I+D de un presupuesto total de casi 29 millones de euros, que es una inversión seria, y que de esa inversión casi 7 millones han sido cubiertos desde el programa de Tortec de Gobierno vasco. Es una de las líneas estratégicas estables y más representativas de este programa.
Es decir, en resumen, un sistema complejo que trata de dar respuesta a la industria y que desde 2002 estamos tratando de reordenarnos y de ordenarnos para dar una menor duplicación y un mayor impacto en la demanda industrial. ¿Qué tipo de proyectos hacemos? Bueno, aquí están mezclados proyectos de todo tipo, proyectos europeos, con proyectos Torgay, de Consorcio de Gobierno Vasco, con proyectos más científicos de alguna de las universidades. A modo ilustrativo, composites más ligeros, buscando aplicación en industria automóvil, buscando la reducción del impacto ambiental de las piezas automóvil. Lo que os decía, la Biobase Economy, los Eco-Composites, los Biocomposites también están presentes en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, desarrollo de composites a partir de resinas de fuentes naturales y de fibras naturales. Métodos de transformación, podríamos hablar, pues hemos dicho antes que la Red Vasca prácticamente cubre la totalidad de procesos de transformación de composites, desde los más manuales o para piezas más grandes como la infusión que veis en las fotos, al RTM, la compresión, filament winding, autoclaves, todos los procesos de la pulsión están presentes y están presentes además en varios de los agentes. Es decir, que ese ordenamiento de capacidades es algo cada vez más y más necesario. Desarrollo de elementos para interior de aeronaves, buscando repetitividad, en geometrías, bueno, y haciendo procesos fuera de autoclave para reducir tiempos, poder aplicar aspectos decorativos, elementos de tratamiento superficial para buscar superficies autolimpiantes, desde el nanotexturizado de los moldes, por ejemplo, sistemas sándwich, paneles, nuevos desarrollos de moldes para los distintos procesos, bueno, desarrollo de materiales preimpregnados, al final mucha actividad también en reacción al fuego, en desarrollo de materiales ignifugados. Si veis abajo todo el rato hay una serie de nombres que son consorcios internacionales donde se van desarrollando estos proyectos, internacionales o locales, pero en definitiva investigación cooperativa y siempre aplicada, siempre industrial. Más de investigación en fuego, más de biocomposites, trabajando conjuntamente con el CSIC en este caso, proyectos del programa Marco con la British Plastic Federation, proyectos más de índole científica, como este de la Universidad de Mondragón, que presenta en el Journal of Composite Materials, proyectos de Fiber Metal Laminates, de FML, combinaciones de materiales compuestos con materiales metálicos, temas muy interesantes de robótica combinada con procesos de transformación. En los últimos tiempos hay un avance industrial y tecnológico importante en la automatización de procesos y el desarrollo de maquinaria específica para la industria de composites, que combina las buenas capacidades de la industria vasca de máquina y herramienta con las necesidades específicas de mayor repetitividad y control que requiere la industria, por ejemplo, aeronáutica para todas sus piezas, o la eólica para la producción de las grandes palas, ¿no? Aquí se está
lanzando investigación específica desde empresas vascas y desde centros de investigación vascas. Sistemas automáticos entrando en control de proceso, incluso elementos más específicos de extracción en el mecanizado de los materiales compuestos, innovaciones que mejoran la calidad del producto final, desarrollo de gel coats, e incluso pues, composites a la escala nano, que entiendo que es otro tipo de composites un poco más alejados de lo que estamos hablando hoy en esta reunión. Tecnalia igualmente nos hace llegar también 3 proyectos de aeroespacial, de ferroviario con Talgo o su propia liderazgo en buena parte de los proyectos dentro como socio participante del Clean Sky y su extensa participación en el programa NMP. Y esto es un poco lo que os quería trasladar. Un sistema complejo muy anclado a la industria, que necesita mejorar, pero que al mismo tiempo está habituado a trabajar en dar resultados, está habituado a trabajar en el ámbito internacional, en la cooperación entre partners, y que estamos al servicio de las industrias y al servicio del desarrollo conjunto con agentes como el CIC de Canadá, con el cual estaremos desde las distintas partes del sistema vasco encantados de colaborar a futuro. Gracias.